Hola, en este video vamos a ver los ácidos y las bases y también las reacciones óxido-reducción. Los ácidos y las bases son sustancias químicas que podemos encontrar de diversas formas. Sustancias ácidas que ocupamos a diario, por ejemplo, podrían ser el vinagre, el tomate, el limón. Esas son sustancias ácidas. Y sustancias básicas que podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, el detergente, la pasta de dientes. Y también podemos encontrar sustancias ácidas o básicas en nuestro organismo. ¿Cómo se caracterizan estas sustancias? Dependiendo cómo reaccionan en una reacción química. Podemos ver, por ejemplo, aquí arriba, que este es un ejemplo de una sustancia ácida, que sería esta, que reacciona en esta ecuación cediendo un protón, o sea, cede este protón y se adhiere a la otra sustancia. Bien, y aquí tenemos una reacción de una sustancia básica en donde ésta tiende a captar un protón. De esa manera podemos diferenciar un ácido de una base en una reacción química. También podemos ver que tienen otras características. Vamos primero con los ácidos. Los ácidos presentan un sabor agrio, que lo podemos encontrar en diversos frutos, por ejemplo los cítricos. Son también altamente corrosivos, por lo que pueden dañar la piel, generando quemaduras o dañando nuestro sistema respiratorio si es que lo inhaláramos. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas y también pueden reaccionar con metales produciendo sales e hidrógenos, y también reaccionan con los óxidos metálicos para formar sal y agua. Por otra parte, las bases presentan un sabor amargo, son buenos conductores de la electricidad también en disoluciones acuosas, también son irritantes de la piel, ya que disuelven la grasa cutánea, y también son peligrosos al inhalarlos. Y una característica muy propia de las bases es que poseen un tacto jabonoso y son solubles en agua. También vamos a ver que hay sustancias que pueden actuar tanto como ácidos o como bases, y estas sustancias se denominan anfóteras. Entonces, vamos a diferenciar un ácido de una base según la concentración de iones hidrógeno que presenta esta solución. Y aquí es donde surge el concepto de pH. El pH es la magnitud que se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de una disolución. O sea, medimos la concentración de iones hidrógeno. La escala de pH va desde el número 0 al número 14. Del 0 al 6 vamos a encontrar sustancias ácidas. Mientras más cercanas al 0, más ácidas son. En cambio, las bases van desde el número 8 al número 14, y mientras más cercanas al número 14, más básicas son. Y el número 7 son sustancias neutras. Por ejemplo, el agua. Aquí tenemos algunos ejemplos según la escala de pH. Tenemos el ácido de una batería, por ejemplo, es ácido, el jugo de limón, la leche, ¿bien? Y sustancias básicas, por ejemplo, las cremas, ya el ácido del estómago es ácido también. Y tenemos otras sustancias básicas como la clara del huevo, el amoníaco o los limpiadores. Ahora vamos a ver que hay ácidos y bases fuertes y débiles. ¿En qué se caracterizan? En que las sustancias en una solución acuosa van a reaccionar ionizándose completamente o parcialmente. Bien, entonces un ácido fuerte se va a ionizar completamente, ¿ya? Y una base fuerte al igual, se va a ionizar completamente, pero cediendo o captando electrones según son un ácido o una base. Y por otro lado, los ácidos y bases débiles se ionizan solo parcialmente, cediendo o captando protones. Ahora, estas sustancias también pueden reaccionar
de distintas formas. Vamos a ver que existen dos tipos de reacciones químicas. Primero están aquellas en las cuales los reaccionan iones o moléculas sin un cambio aparente en la estructura electrónica de las partículas. Bien, entonces se ceden moléculas completas. Y aquí tenemos el ejemplo. Las sustancias que van a reaccionar se llaman reactantes y lo que obtenemos de estas reacciones químicas se llaman producto. Entonces aquí tenemos dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Al unirse, al reaccionar, vamos a generar dos moléculas de agua. Otro tipo de reacción química son las reacciones en las cuales los iones o átomos experimentan cambios en la estructura electrónica. O sea, aquí cambian, ceden o ganan electrones. Y estas son las que se llaman reacciones óxido-reducción. Las reacciones de oxidación ocurren porque el átomo va a perder un electrón y lo cede hacia otra partícula. En cambio, las de reducción, el átomo gana un electrón. Bien, entonces de esa manera funcionan las reacciones óxido-reducción. Entonces, la oxidación es un proceso mediante el cual hay una pérdida de electrones. En cambio, las de reducción, en este proceso se captan electrones. La sustancia que en la reacción gana electrones es el agente oxidante. Y la sustancia que en la reacción cede electrones es el agente reductor, como lo podemos ver aquí abajo. Esta estructura, ¿cierto?, es el agente reductor y se oxida, o sea, pierde dos electrones. Y esta es la forma oxidada de esa sustancia. En cambio, esta otra sustancia es el agente oxidante que se reduce ganando dos electrones y esta es su forma reducida. Ahora bien, estas reacciones pueden tener distintas velocidades. Entonces, cuando ocurre un proceso químico, las sustancias denominadas reactivos se van a transformar en otras llamadas productos, que es lo que vimos anteriormente. Las velocidades en que ocurren estas reacciones se calcula midiendo la rapidez de la aparición del producto o la desaparición de un reactivo. ¿Cómo podemos ver factores que puedan alterar esta velocidad de reacción? Son 1. La naturaleza de la sustancia que reacciona. 2. La temperatura. Y 3. Los catalizadores. Esos tres factores pueden intervenir en la velocidad en que vamos a obtener los productos de esta reacción. De esta manera entonces terminamos este video en donde hablamos de ácidos, bases y reacciones óxido-reducción.